La clase de hoy se llama La imagen de la ciudad en un contexto de restauración de ecosistemas urbanos. Y esta bibliografía de las que hablábamos recién, que vamos a empezar a tomar contacto a partir de ahora, es una bibliografía obligatoria de la cátedra, así como tuvimos que leer el libro de Norbert Schulz. Este libro también consideramos que es necesario para poder analizar la ciudad y los espacios públicos urbanos, que es de alguna manera el objeto de diseño, ¿no? Es la excusa para poder poner en práctica todas estas teorías que tenemos en Morfos, para luego poder diseñar esos espacios públicos urbanos, ¿no? Primero los analizamos, primero vemos cómo están conformados, cuáles son sus cualidades, y después vamos a tener las suficientes herramientas para poder llegar a diseños que permitan buenas formas, que transmitan significados, que comuniquen intenciones nuestras como diseñadores, como arquitectos, y que generen espacialidades que permitan el desarrollo de la vida humana y de la vida urbana. Entonces, este libro se llama La imagen de la ciudad, es de este señor que vemos en pantalla, que es Kevin Andrew Lynch, que fue ingeniero, urbanista y escritor estadounidense que nació en Chicago en 1918 y falleció en 1984, año por ahí donde ustedes estaban naciendo, ¿no? En la época que ustedes nacían, nos dejaba Kevin Lynch. Eh, es muy conocido, es muy célebre por sus contribuciones a la disciplina del planeamiento, del diseño urbano, del diseño de la ciudad, porque fue uno de los primeros que estableció teorías concretas sobre cómo la gente percibe la ciudad, cómo se desplaza de la ciudad y cómo son las imágenes que va captando y cómo la forma. Hay otro libro que lo tengo acá porque bueno, lo estoy trabajando acá en las clases de posgrado que estamos haciendo, que se llama La buena forma de la ciudad. Él trabajaba en cómo la forma podía hacer que las ciudades fueran más amenas, que las ciudades tuvieran elementos que hicieran que las personas se sintieran en equilibrio y pudieran desarrollar en plenitud la vida en la ciudad, la vida en comunidad. Este libro lo vamos a subir después de que terminemos este encuentro por Cisco Webex a la plataforma UNE Virtual y a nuestro espacio general de Facebook para que lo puedan bajar y lo puedan empezar a leer. Lo que vamos a ver hoy es una primer parte del libro en relación a otras cuestiones, y las próximas clases vamos a ver las otras partes, pero ya les vamos a explicar en el transcurso de esta clase. Pero si prestaron atención en el título de la presentación de hoy, no solamente dice la imagen de la ciudad, sino que también dice en un contexto de restauración de ecosistemas urbanos. Y nos preguntamos por qué incluimos este año, que por ahí otros años no lo hacemos, esto de trabajar en un contexto de restauración de ecosistemas urbanos. Y la razón es porque queremos insertar la clase de hoy en una reflexión sobre lo que significa esta semana, lo que significó el 5, que fue el Día del Ambiente, y lo que esta semana consideramos con la Semana del Ambiente, y donde todos los años un grupo de docentes, de investigadores, de estudiantes y de otros colaboradores de la universidad conmemoramos el Día del Ambiente porque lo consideramos no solamente un eslogan, sino que consideramos que el Día del Ambiente es importante para formar nuestra mirada en relación al equilibrio que tiene que haber entre las ciudades y su territorio original, el medio en el que está inserta, y por supuesto actuar en consecuencia, ¿no? Por supuesto, tratar de que todo esto que vamos viendo después sea parte de nuestra actividad profesional. Por eso está hoy con nosotros Mario Beren, que ya lo presentamos, y bueno, con él todos los años hacemos referencia al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, que es un programa de las Naciones Unidas. Ustedes deben saber qué son las Naciones Unidas, si no, bueno, se los vamos a contar un poco más, y donde este programa de ambiente para las Naciones Unidas lo que intenta es que los países puedan desarrollar y aplicar distintas estrategias ecológicas para el desarrollo de su ciudad, ¿no? Entonces, por lo general nos acoplamos
con las distintas actividades que hacemos a estos objetivos, en donde el año pasado el objetivo, y sobre todo en el medio de la pandemia y de la cuarentena, decía Fornature, por la naturaleza, y bueno, se proponían distintas actividades. Y donde este año nos acoplamos a estas a estos tres objetivos de este año que dice vamos a reverdecer nuestras ciudades, recuperemos nuestros bosques y devolvamos las vidas a nuestros humedales y a nuestros ríos, ¿no? Qué tan cercano a los trabajos que nosotros desarrollamos. Muchas gracias, arquitecta, por la presentación y por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes y sobre todo por también poder ver esta clase que me parece muy interesante y creo que hay que valorizar y concentrarnos mucho más en la construcción de la ciudad. Por eso, hace varios años, a mí en lo personal, desde el año 2005, cuando el lema del Día del Ambiente fue Ciudades Verdes, comencé a prestarle atención a esto de la conmemoración del Día del Ambiente. Y cada año tenemos la oportunidad de, dentro de la coyuntura de las cosas que enfrentamos, tomarnos un tiempo para pensar y para tomar acciones que tengan que ver con integrarnos mejor al ambiente donde vivimos. Desde la universidad enfrentamos este reto también en la acción del proyecto de trabajo, en los proyectos de investigación y en nuestra docencia universitaria. ¿Y por qué es importante esto? Varios docentes estamos tratando de revalorizar la función del proyecto como creación del conocimiento. Muchas veces el conocimiento universitario queda en el diagnóstico, queda en poder identificar numerosos problemas sin llegar nunca a proponer soluciones, muchísimo menos quedamos a mucha más distancia de poder generar acciones que vayan a incidir en mejorar nuestra relación con el ambiente. Por eso siempre tomamos desde hace unos años y nos juntamos entre varios grupos de investigación para conmemorar el Día del Ambiente, la Semana del Ambiente, pero sobre todo revalorizar nuestra función profesional y nuestras funciones en este ámbito académico que es el de generación de conocimiento, valorizando nuestra acción, el proyecto como generación de conocimiento y como generación de soluciones. O sea, tenemos que hacer todavía muchísimos proyectos, algunos para que alguno de esos logre implementarse, logre hacerse realidad, logremos insertarlos en las agendas públicas, en las agendas de gobierno. Pero nos falta, y ese es el compromiso que estamos buscando, el generar muchos proyectos que puedan ser tomados en cuenta para ingresar en las agendas públicas. Este año iniciamos no solo esto de reverdecer nuestras ciudades, sino toda una década de trabajo en la restauración de ecosistemas, que va a estar relacionado con los objetivos, el alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable, los famosos ODS 2030. Así que los invitamos a participar de estos ámbitos, a comprometerse en su estudio y acercarnos más al desarrollo de un proyecto urbano, un proyecto arquitectónico, un perfil profesional que nos vincule mucho más al medio ambiente que lo que estamos haciendo las generaciones anteriores. Desde Morpho siempre intentamos buscar de trabajar en algún lugar que esté en contacto con nuestros ambientes bióticos naturales, tanto si trabajamos en Resistencia, en Corrientes o en este año en Colonia Benítez. Buscamos justamente estar en relación con el medio natural,
comprender estas formas del medio natural, tratar de entenderlas y tratar de operar en relación a eso. En este sentido, como la ONU propone esto de la restauración de nuestras ciudades, nos interesa que por ahí veamos o hagamos un pequeño repaso por el concepto de restauración, que tiene que ver con la modificación de una cosa para ponerla en estado o estimación que antes tenía. Pero lo importante es el acercamiento al concepto de restauración ambiental, y dice que tiene que ver con el proceso consistente en reducir, mitigar e incluso revertir en algunos casos los daños producidos en el medio físico para volver en la medida de lo posible a la estructura, las funciones, la diversidad y la dinámica del ecosistema. Propone la ONU algunas actividades o algunas consignas para tener en cuenta este año de qué podemos hacer justamente para restaurar estos ecosistemas en las urbes. Y una de las propuestas que hace es incrementar los espacios verdes, que es uno de las consignas, digamos, que trabajamos en Morfo, a lo que nosotros agregamos resguardar también los espacios verdes existentes, plantar árboles, a lo que nosotros agregamos también cuidar los que tenemos, contemplar en nuestros diseños la vegetación que está en los lugares donde intervenimos, limpiar las vías fluviales, a lo que nosotros incorporamos no ensuciar nuestras vías fluviales y limpiar y no ensuciar nuestras ciudades. Entonces, a lo mejor con acciones muy simples podemos colaborar en lo cotidiano, en nuestro día a día, en lo que nosotros tenemos a mano. Es importante que esos pequeños gestos puedan empezar a cambiar sobre todo la conciencia urbana. Estos objetivos están muy relacionados con nuestras ciudades, están muy relacionados con las temáticas, decíamos, que trabajamos en Morfo, y plantea que observar las ciudades, observar cada una de las ciudades de pertenencia de nosotros, donde nacemos, o las ciudades que visitamos, puede causar un placer muy importante, por más corriente que sea la vista. Sobre todo nosotros que estamos en relación a las cuestiones urbanas y que estamos en relación a la arquitectura, que empezamos a construir desde primer año una mirada diferente, una mirada en la que cada una de las cosas que vemos nos planteamos cómo podría ser en el futuro, o nos planteamos qué cosas podríamos hacer para que sean mejores, ¿no? Podemos ver muchas veces en lo que otros no pueden ver, podemos ver ese futuro, podemos ver esa cosa positiva, esa cosa potencial. Tal como una obra de arquitectura, la ciudad también es una construcción en el espacio, pero se trata de una construcción en una escala mucho más vasta, en una escala mucho más grande, en una escala mayor, de un hecho que se percibe incluso de una manera más dinámica que a lo mejor una obra de arquitectura. Y posiblemente la podemos ir percibiendo, o podemos ir percibiendo distintas cuestiones a lo largo de los años. Dice Kevin Lynch, en cada instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que el oído puede oír. Cada vez que vemos una ciudad, cada vez que vemos un paisaje urbano, un paisaje natural, es un escenario o un panorama que está esperando que nosotros podamos indagar, podamos encontrar nuevas cosas. Pero también dice, y es algo que lo veníamos viendo de clases anteriores, que nada se experimenta en sí mismo, sino en relación con las experiencias, con las secuencias de acontecimientos que nos llevan a ellos, ¿sí? Entonces, esa visión que vamos a tener, que seguramente va a ser parcial y va a ser propia de cada uno, va a tener relación con las experiencias que tuvimos antes y con la secuencia de acontecimientos que nos llevaron a estar en ese lugar, en ese momento. Todo ciudadano, toda persona que vive en una ciudad o que vive en un ámbito urbano, en un asentamiento urbano, tiene vínculos con una o con otra parte de la ciudad, con tu barrio, con el barrio de la abuela que visitabas cuando eras chico, con la zona de la escuela donde concurrías, con el parque al que te llevaban tus padres. Cada uno de nosotros va construyendo distintos vínculos a partir de los lugares que conocemos y de las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida. Entonces, la imagen de la ciudad que cada uno tiene va a estar empapada de todos esos recuerdos y de todas esas experiencias. Nuestra percepción de la ciudad no va a ser continua, sino va a ser
parcial, fragmentada, y va a estar mezclada con otras preocupaciones, en donde todos los sentidos entran en acción, pero que tiene mucha importancia y lo vamos a poder ir viendo a lo largo de nuestra experiencia en la ciudad, si somos niños o si somos adultos, si la experiencia en el lugar que recordamos fue positiva o no, si lo podemos referenciar a alguna actividad que hayamos hecho, ¿sí? Entonces, dependiendo de un montón de factores, si nos levantamos de buen humor o nos levantamos de buen humor o nos levantamos de mal humor, va a ser la experiencia que nosotros tengamos en la ciudad, porque todos los sentidos van a entrar en juego en esa percepción que tengamos. Esto que vemos en la pantalla es una síntesis del libro que tiene 4 partes. Una primera parte que es la imagen del medio ambiente, que es la imagen del ambiente en donde nos desarrollamos. Una segunda parte en donde se analizan 3 ciudades norteamericanas en relación a estas cuestiones. Una tercera parte en donde se habla de la ciudad y sus elementos. Una cuarta parte en donde se habla del diseño de estos elementos. Y una cuarta parte en donde se hace referencia a otros temas, pero en donde nos interesa sobre todo poder comprender estos primeros conceptos que tienen que ver con que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Que tiene que ver con la legibilidad, con la elaboración de la imagen, con la estructura y la identidad que tiene que tener nuestro proyecto y con la imaginabilidad. Y por supuesto, el poder detectar para analizar primero y para diseñar después los elementos de la ciudad y más adelante vamos a ver cómo se diseñan esos elementos o cuál es la propuesta justamente de Kevin Lynch para el diseño de esos elementos. Algunos conceptos básicos que se desarrollan en este libro son los que vemos en pantalla, los que nombramos recién en la parte 1, pero también los estuvimos trabajando de alguna manera todos estos meses desde que empezamos las clases y los fuimos incorporando a nuestras propuestas de diseño y ahora lo vamos a hacer como de una forma más consciente, ¿no? Y tienen que ver justamente con la calidad visual de la ciudad y su experimentación, y para ello la imagen mental que va desarrollando cada una de las personas que experimentan la ciudad, que transcurren por la ciudad, cada uno de los habitantes, cada uno de los usuarios, cada uno de los visitantes de las ciudades. Estos conceptos son los de legibilidad, decíamos, elaboración de la imagen, estructura, identidad y por último, la imaginabilidad. Lynch basa sus estudios, y lo vamos a ver en el capítulo, en la parte 2, digamos, del libro, en ciudades norteamericanas, pero lo que nosotros vamos a hacer es tratar de trasladar estas prácticas, estos ejercicios que él hace, a nuestras ciudades y sobre todo a nuestros proyectos. Al principio decíamos que nuestra percepción del ambiente de la ciudad es continua, no es continua, sino que es parcial y fragmentada, ¿no? Y que está empapada de lo que conocemos, de lo que experimentamos, de lo que fuimos viviendo a lo largo de nuestra vida. Pero sabemos que nada se experimenta en sí mismo, decía Kevin Lynch, sino en relación a su entorno y a su contexto, ¿sí? Con el recuerdo de las experiencias anteriores, con lo que vamos viviendo, con la visita a otros lugares, con la incorporación de Internet en esta época en la que podemos llegar a las ciudades y tener acceso a un montón de revistas, sobre todo, bueno, nosotros los que estamos en el ámbito de la arquitectura y del urbanismo, de revistas de arquitectura, de revistas de urbanismo, donde vemos cuestiones de la ciudad, donde vemos las nuevas tendencias edilicias, ¿sí? Entonces, todo eso va a ir cargándose en nuestra caja de herramientas para así, de alguna manera, poder después tener la libertad de diseñar y en donde, como decíamos recién, todos los sentidos entran en acción, todos los sentidos que tienen que ver no solamente con la vista, ¿sí? En el diseño, sino que tiene que ver con el olfato, que tiene que ver con las texturas, que tiene que ver con las escalas, con las distintas instancias de percepción a las que podemos acceder. Así vamos a abordar entonces estos conceptos hoy, arrancando primero por el de la legibilidad de la ciudad. El concepto de legibilidad es una cualidad visual específica de las ciudades, es de alguna manera
cómo pueden reconocerse y organizarse las partes de la ciudad justamente para que el ser humano, el habitante de la ciudad, se sienta en equilibrio, ¿no? Esto no es algo aleatorio, sino que es algo que está estudiado científicamente. En la medida que la ciudad sea legible, las personas van a poder sentirse en equilibrio. Una ciudad legible tiene, dice Kevin Lynch, distritos sobresalientes, sitios sobresalientes y sendas fácilmente identificables. También sabemos que se agrupan fácilmente en una pauta global. Del mismo modo que podemos hacer como una analogía, ¿no es cierto? Del mismo modo que nosotros podemos ver este PowerPoint y entenderlo porque hay imágenes, hay algunos signos, está este lenguaje gráfico y este lenguaje escrito, que son reconocibles para nosotros, una ciudad también debería ser aquella que tenga elementos que sean reconocibles por la mayor parte de la gente y que justamente nos sirvan para elaborar una idea de conjunto y poder organizarnos espacialmente. Muchas veces se habrán perdido o alguna vez se habrán perdido en una ciudad y el perderse constituye, dicen los especialistas, los psicólogos, en una de las experiencias más raras que puede experimentar el ser humano, ¿no? Que puede experimentar el visitante de una ciudad o que puede experimentar el habitante de una ciudad. Eh, el perderse es una sensación de desequilibrio que nos conmociona. Entonces, de alguna manera, es necesario que nos apoyemos en algunos signos, en algunos símbolos y en algunos medios específicos de orientación, como por ejemplo mapas, como por ejemplo, bueno, decíamos calles reconocibles, como por ejemplo señales, señaléticas que puedan existir, o letreros que puedan existir en las ciudades para poder organizarnos y para poder restablecer ese equilibrio tan necesario para desarrollar nuestra vida. Pero si llegara a producirse esto de que nos perdemos, esta sensación de ansiedad, y donde esta misma palabra perdido, digamos, en nuestro idioma significa mucho más que la incertidumbre geográfica, digamos, podemos encontrar en los mapas, en los gráficos, en las señales y en algunas cuestiones sobresalientes de la ciudad, anclajes que nos permitan organizarnos, volver al equilibrio y volver a encontrar la continuidad en nuestra vida. Para esto, por supuesto, que en ese proceso de orientación, el vínculo estratégico es con el ambiente, ¿sí? Con la representación mental que nosotros tenemos del ambiente y con la que podemos ir construyendo a lo largo de los años. Pero esta imagen es producto al mismo tiempo de una imagen que tiene que ver con esta capacidad que tenemos de poder desplazarnos con facilidad a partir de ir reconociendo estos elementos. Cómo encontrar la casa de un amigo, cómo ir por la calle y saber que a lo mejor encontramos una persona que está vendiendo algo o que encontramos un policía y son las personas que nos van a poder dar una referencia de dónde estamos. Y todos los sentidos van a entrar en acción en esto, ¿no? El olfato cuando reconocemos algún olor, aunque sea de manera inconsciente, el oído, el tacto, la sensación de las escalas, los colores, las formas, los distintos tipos, las dinámicas de movimiento de la ciudad. Vamos a poder reconocer a lo mejor un área más céntrica cuando vemos que hay mucho movimiento de gente, o vamos a poder reconocer que estamos a lo mejor perdidos o que estamos en un área alejada cuando hay menos movimiento, menos relación de personas. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la situación de si hay luz, si no hay luz, ¿sí? Si podemos ver un poco más allá o no. Dice también que no hay un instinto mágico para ubicarse en la ciudad, ¿sí? No hay un instinto mágico, más allá de que, por ejemplo, hay cuestiones instintivas, ¿sí? Esto lo leíamos también en el libro de Tuan, estas cuestiones de que los animales muchas veces tienen instintivamente algunas condiciones de relación con el espacio. Nosotros, los seres humanos, en relación a nuestra ciudad, vamos construyendo estas relaciones, estos vínculos con los distintos elementos de la ciudad para poder ubicarnos, para poder
transitar por la ciudad para poder analizarla y en nuestro caso después para poder diseñar la ciudad. La presencia de los demás medios de orientación, de los mapas, de las calles, de las señales, de los letreros, se relacionan y nos relacionan de manera inmediata con una sensación de recuerdos y de experiencias anteriores, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros vayamos reconociendo estas cuestiones, instintivamente las vamos relacionando y vamos a poder ubicarnos en la ciudad. La elaboración de la imagen es otro de los elementos que trabaja Kevin Lynch. Las imágenes en general son el resultado de un proceso bilateral entre el observador y el objeto, ¿no? Hay una relación entre la persona que observa y el objeto, en donde cada uno de nosotros posiblemente frente a un mismo objeto tenga una percepción diferente, ¿no? Esta imagen que vemos en pantalla es un dibujo hecho por estudiantes de morfología de hace algunos años, en donde, bueno, es muy gráfico ver cómo frente a un mismo objeto, cada uno a partir de sus experiencias, a partir de los vínculos y de las relaciones que puede hacer, se imagina o proyecta em, un objeto, una cuestión diferente. El proceso de interacción entre el medio ambiente y el observador, entre la ciudad y el observador, tiene que ver justamente con, volvemos a decir, con las experiencias y las percepciones anteriores y nos va a sugerir distintas relaciones, distintos vínculos en donde el observador, en donde nosotros vamos a seleccionar los objetos que vemos, algunos de los objetos que vemos, vamos a organizarlos y los vamos a dotar de significado. Cada uno, decíamos, frente a un mismo objeto, puede ver cuestiones distintas. Una imagen puede ser distinta para una persona o para otra, para un niño o para un adulto, ¿sí? Puede ser distinta para nosotros en nuestras distintas épocas de la vida. Estructura e identificación del ambiente. La estructuración y la identificación del ambiente es algo que estuvimos trabajando durante estas semanas y que vamos a seguir construyendo y que tiene que ver con las capacidades vitales de todos los seres móviles, ¿no? Pero en el caso de los seres humanos, decíamos, se va aprendiendo. En los casos de los animales muchas veces es instintivo, en los casos del ser humano vamos a ir aprendiendo estas cuestiones. Una imagen ambiental puede ser distribuida analíticamente, o sea, podemos analizarla a partir de tres partes: la identidad, la estructura y el significado. En donde la identidad es el primer rasgo de una imagen, es lo que distingue un objeto de otro, es lo que distingue lo individual de lo colectivo, ¿no? Es eso primero que a nosotros nos dice que una cosa es distinta de otra. La estructura es la relación espacial que existe entre el observador y los otros objetos. Y es la estructura lo que nos va a permitir organizar, primero analizar un espacio urbano y después diseñar un espacio urbano en función justamente de las relaciones que vamos a establecer entre las distintas partes de nuestro sistema y entre el observador y esas distintas partes del sistema. Y el significado es esto que también estuvimos trabajando, en donde nuestro proyecto o los distintos objetos que vamos a trabajar o los distintos lugares que vamos a trabajar tienen que tener algún tipo de significado práctico o emotivo para el observador. ¿Esto qué significa? Que en la medida de que un lugar tenga significado, tenga una referencia, tenga algún tipo de cuestión que haga que el observador se sienta identificado, sienta que tiene que ver con sus experiencias previas, sienta que tiene que ver con su vida cotidiana, va a estar más en relación y vamos a poder lograr diseños más óptimos. Pero de alguna manera, estos conceptos de identidad, de estructura y de significados tienen que estar organizados en una pauta coherente, ¿no? Tienen que estar organizados de una manera coherente. Para que una imagen posea valor para la orientación del ser humano, es necesario que tenga distintas cualidades, pero es necesario que también estén organizados en una pauta global. Y esto es lo que vamos a ir viendo.
Y de alguna manera este ejemplo es un ejemplo que lo fuimos poniendo también durante el año, en donde si nosotros nos paramos en esta encrucijada, en este cruce, en esta bifurcación de caminos, bueno, en realidad podemos ir para donde querramos ir, pero como decíamos en clases anteriores, por ahí la estructura no está clara, ¿no? O sea, hay dos caminos iguales, con la misma textura, con los mismos colores, con las mismas dimensiones. Entonces, de alguna manera, no sabemos, no hay un cartel, por ejemplo, que diga, para acá está tal ciudad y para acá es el campo, o para acá tengo no sé, por acá me encuentro con otra ruta o por acá me encuentro con... No está claro, ¿no? No hay una comunicación del diseño de esas sendas que nos muestre algo, pero tampoco hay un letrero, tampoco hay un cartel, tampoco hay una señalización. Entonces, si no tenemos un GPS, posiblemente no sepamos para dónde tenemos que ir. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como diseñadores? Y si de alguna manera cualificáramos un poco estas dos sendas, si hacia la derecha tuviéramos un área de camping bajo las montañas, esas que estamos viendo, cerca de la casa de Meli, por ahí a lo mejor el camino debería ser un camino más rústico y si para la izquierda está la ciudad, a lo mejor debería ser un camino más importante, debería tener una señalización o algún elemento de iluminación, ¿sí? Entonces, con las dimensiones, solo trabajando con las dimensiones, si hacemos una diferenciación entre una calle y una avenida, sabemos qué es más importante dentro de una estructura urbana, si una calle o una avenida, ¿sí? Si nosotros trabajamos con distintos materiales y decimos la calle que va hacia la ciudad será pavimentada y la calle que va hacia el camping será de ripio, vamos a saber que hay una jerarquización de esa estructura por donde la calle que tiene el pavimento posiblemente nos lleve a un lugar más urbano y la calle que tiene el ripio nos lleva a un lugar menos urbano, periurbano o justamente como decíamos el camping. Entonces, incluso sin una señalización, sin un letrero, sin un cartel, con la arquitectura, con el diseño de las sendas, con el diseño de los lugares, podemos mostrar una estructura, podemos mostrar una identidad y posiblemente podemos mostrar los significados, ¿no? Bueno, y por último tenemos la imaginabilidad dentro de estas pautas dentro de la ciudad que dice Kevin Lynch. Y que significa que para que una imagen posea valor para la orientación en ese espacio vital, en ese espacio de la ciudad, o bueno, como estábamos viendo, en un espacio menos urbano, es necesario que tenga distintas cualidades, que tenga distintas cualidades físicas que justamente se relacionan con los atributos de identidad y de estructura de la imagen mental. ¿Qué es la imaginabilidad? Es la capacidad de un objeto de transmitir una imagen similar cualquiera sea el observador. Entonces, hoy decíamos que cada vez que nosotros nos ponemos frente a una imagen, ¿sí? Como veíamos esas dos personas con el pote de leche y cada uno se imaginaba algo distinto, cuando nosotros vemos una imagen y cada uno percibe algo distinto, bueno, tiene que ver con nuestras experiencias, tiene que ver con nuestras percepciones, tiene que ver con lo que fuimos viviendo a lo largo de la vida. Pero la imaginabilidad tiene que ver con esa capacidad de un objeto de transmitir algo similar, ¿sí? Que no se transmitan distintas, que no se comuniquen distintas percepciones, sino que podamos comunicar más o menos lo mismo cualquiera sea el observador. Una imagen de impacto tiene una apariencia que justamente transmite esta imaginabilidad y donde el significado o la expresividad tiene que ver justamente con lo que nosotros sentimos, con los estímulos y con las distintas selecciones que podamos hacer. Entonces, si nosotros vemos esta imagen, por ejemplo, la imagen que está a la izquierda, ¿qué podemos decir que es? ¿Qué nos imaginamos que es esa imagen de la izquierda? Bueno, esta imagen, esta cruz roja, por lo general, para todos va a tener un significado muy parecido, ¿no? No tiene una leyenda que diga abajo qué es, no tiene una explicación,
pero vamos a ver que para cada uno de nosotros va a significar algo que tenga relación con la salud, algo que tenga relación con la sanidad. Si vemos por las calles este símbolo, vamos a saber o que hay cerca un hospital, o que hay un centro de salud, o que hay una sede de la Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Muchos de nosotros también lo vamos a relacionar con la organización de la Cruz Roja. Y si vemos la imagen de la derecha, más allá de que tampoco haya una leyenda que lo explique, fácilmente vamos a poder reconocer que se trata de que no es posible fumar. Ahora, cuando aplicamos esto en relación a las ciudades, también podemos, o también las ciudades pueden generar símbolos que sean muy similares o que transmitan un mensaje muy similar para nosotros. En este caso, ¿qué vemos en la pantalla? La Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Ajá, la Torre Eiffel. O sea, con un gráfico sencillo podemos hacer referencia a un icono, a un elemento, a un componente de una ciudad. ¿Y sabemos qué ciudad es? ¿Sí? Entonces, fíjense como un símbolo, como un elemento, en este caso dibujado de una manera muy abstracta, puede transmitir, puede comunicar algo que es común para todos nosotros. ¿Sí? Y de alguna manera dibujado este símbolo de distintas maneras, comunicado de distintas formas, con distintos tipos de graficación, de la misma manera transmite un significado, transmite un concepto similar para todos nosotros. Claro, ahí abajo dice croquis de Niemeyer, me olvidé de sacar eso de la placa. Pero ¿qué arquitectura es? ¿La recuerdan o no? Casa Las Canoas, puede ser, profe. Muy bien, excelente. No me sale el nombre de quien habló, pero Nicolás, ¿puede ser? Pero muy bien, Nicolás. Es la Casa de las Canoas de Niemeyer. Después sería bueno que la googleen o la vamos a mostrar en alguna otra clase porque está bueno que conozcan estas obras que trascienden la frontera de su país y que trascienden las fronteras del movimiento en el que están insertos porque son buenas obras de arquitectura. Pero de alguna manera con formas sencillas, con dos o tres líneas, podemos comunicar que es una casa, ¿sí? Algunos de ustedes dijeron es una casa, ¿sí? Podemos comunicar que hay un cerramiento superior, podemos ver que hay un espacio exterior adelante, ¿sí? Con unas pocas líneas, con este croquis tan sencillo de Oscar Niemeyer, podemos entender de qué obra se trata. ¿Y esta otra? El Museo de Arte Moderno de Niemeyer. Exacto, el Museo de Arte Moderno de Niemeyer, ¿sí? Entonces, este otro croquis de Le Corbusier, bueno, está escrito también en la placa, podemos ver que con unas pocas líneas entendemos qué es vegetación, qué es construido, ¿sí? Qué es por dónde van los autos, ¿sí? Con unas pocas líneas podemos transmitir algo similar para casi la mayoría, ¿no? En este caso, un lenguaje que tiene que ver con nuestro lenguaje de la arquitectura, ¿no? Entonces, para quienes estamos todo el tiempo mirando arquitectura, mirando ciudad, vamos a poder entender que este croquis nos muestra una vía de circulación vehicular, que nos muestra algún tipo de vegetación, que nos muestra dónde están los edificios, cómo son las relaciones entre el edificio y el espacio natural contiguo. ¿Y este otro croquis de qué puede ser? Una Parece la casa. operación de metros cuadrados, profesora. Claro. Parece una operación de metros cuadrados. Y más sencillo, Nicolás, ¿qué puede ser? Dijo alguien una casa también. Una imagen plano y otra perspectiva. Ustedes ya son muy detallistas, ¿sí? Una casa, ¿sí? O sea, para cualquier persona que ve esta imagen, no se imagina que es un auto, no se imagina que es un avión, no se imagina que es un árbol, ¿sí? O sea, vemos esta imagen y la primera referencia a partir de las experiencias, a partir de lo que conocemos, a partir de nuestro acervo cultural, ¿no es cierto? A lo mejor si le mostramos esta imagen a, no sé, a alguna tribu indígena que no tuvo contacto con el mundo occidental, no sabe qué es, pero para nosotros es un símbolo de una casa, ¿no?
Y en este caso, Una preforma. ay, pero me encantó esa respuesta. Una preforma, bueno, sí. Es un paseo costero, es la síntesis de ese paseo costero. Son unas líneas que en el mundo de la arquitectura nos están comunicando algo, ¿sí? Están comunicando algo. Que a lo mejor para una persona, para un médico o para un, no sé, abogado, ve esto y no lo entiende, pero para nosotros que estamos en el ámbito del diseño, de la arquitectura y la ciudad, está comunicando algo, ¿eh? Está comunicando una, como decía, no me acuerdo, Luciano, creo recién, está comunicando una preforma, está comunicando una idea, está comunicando un concepto de lo que se está diseñando. Pero para que nosotros podamos construir nuestro proyecto urbano, o podamos analizar la ciudad, o podamos analizar un proyecto ya realizado, como lo vamos a tener que hacer a partir del lunes, la imagen de la ciudad nos presenta una serie de elementos que van a llevarnos a que esos proyectos estén reconocibles a partir de una estructura, a partir de una identidad y a partir de un significado. Entonces vamos a mirar un poco en qué consisten esos elementos. Estos elementos son elementos físicos que pueden ser percibidos fácilmente, ¿sí? Y que si nosotros los leemos en esta placa, enseguida nos van a hacer referencia a lo más cercano que tengamos, ¿no? Si nosotros hablamos de sendas, de bordes, de barrios, de nodos y de mojones, vamos a poder fácilmente relacionarlos con lo que nosotros conocemos. Cuando hablamos de senda, vamos a relacionarnos con las sendas que conocemos. Cuando hablamos de bordes, y lo relacionaremos con los bordes que conocemos, y ahora vamos a ver un poco más de eso, y así sucesivamente. En cuanto a las sendas, dice Kevin Lynch, esto lo van a leer en el libro, son los conductos que sigue fácilmente el observador, ¿sí? Normalmente, ocasionalmente o potencialmente, como las calles, los senderos, las líneas de tránsito, los canales, las vías férreas, todo lo que tiene que ver con linealidades, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo lineal. Dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestra ciudad de Resistencia, de Corrientes o de las ciudades de nuestro nordeste, de donde sean ustedes, vamos a poder reconocer fácilmente una estructura urbana en donde hay distintas jerarquías de sendas. Vamos a tener avenidas, vamos a tener calles, las calles pueden ser pavimentadas, pueden ser de ripio, pueden ser de tierra, ¿sí? Sabemos que una avenida nos va a conducir a lo mejor o nos va a facilitar la llegada a distintos puntos de la ciudad. Vamos a también tener en algunos casos o en algunas ciudades sendas para bicicletas o sendas para ejercicios aeróbicos, ¿sí? Pero va a tener que ver con todo lo lineal dentro de la ciudad. Vamos a tener sendas vehiculares y vamos a tener sendas peatonales. Vamos a tener las veredas como la expresión máxima de la senda peatonal y por supuesto lo que llamamos peatonales, ¿no? En este caso, ¿qué sendas podemos reconocer? Este ejemplo es un paseo marítimo, una ciudad que se llama Veríndom de Cataluña, en donde se incorporó este paseo que busca relacionar el área urbana con la playa, con el mar, con el área natural que manifiesta este borde costero. Entonces, ¿qué sendas podemos reconocer fácilmente? La calle, el paseo marítimo, el borde del mar. Muy bien, Luciano, ¿sí? Entonces, fácilmente, si ustedes ven el mouse, podemos reconocer la calle, podemos reconocer ese paseo marítimo, más allá de que tiene formas curvas y contracurvas, vemos que hay una linealidad, vemos que es un espacio por donde se puede circular. Y por supuesto, algo más espontáneo, como decía Luciano, el borde del mar, ¿no? ¿Sí? Es como una senda mucho más espontánea. En cuanto a los bordes, dice Kevin Lynch, son los elementos lineales que el observador no usa o no considera como sendas, ¿sí? Los bordes también son elementos lineales, pero por donde no estamos circulando, por donde no circula el auto, por donde no circula o sí, pero que en el momento donde nosotros estamos percibiendo esa ciudad o percibiendo ese espacio urbano o ese espacio natural, los consideramos como límites, ¿sí? Que puede ser entre dos fases o dos rupturas lineales,
En el caso de la playa que veíamos recién, puede ser justamente ese límite entre lo urbano y la playa. Puede ser una línea de ferrocarril, puede ser en un polder de defensa, por ejemplo, el polder de defensa en Barranqueras, ¿sí? Y constituyen referencias laterales, ¿sí? Límites con los que nosotros nos encontramos perceptualmente, visualmente. Kevin Lynch hace este tipo de esquemas, de gráficos. En el gráfico de la derecha vemos que es muy parecido a la imagen que vimos anteriormente, ¿sí? En donde el borde podría ser el perfil urbano, el borde podría ser la senda, el borde podría ser la barranca, el borde podría ser el puente que atraviesa, ¿sí? Depende de cómo nosotros nos posicionemos y lo que estemos mirando, va a ser cómo se construya ese borde, ¿sí? Y en el caso de la imagen que vemos a la izquierda, lo mismo, el borde puede ser esa área aparentemente abandonada, el borde puede ser el perfil urbano, el borde puede ser también esta senda que aparentemente divide estas dos áreas. Y en el caso de una imagen muy conocida que ¿saben qué es o no? A ver si estas cuestiones de imaginabilidad nos referencian a algo en esta foto. ¿Alguien sabe de qué se trata esta foto? Andrés dice el Central Park, bien, Melina también, muy bien, es el Central Park. ¿Cuáles serían los bordes del Central Park? Y posiblemente los bordes, si nosotros nos metemos a lo mejor dentro de este lugar, de este espacio vacío, para nosotros el borde va a ser la vegetación. Si miramos esta imagen casi aérea, el borde posiblemente sean los perfiles urbanos, ¿sí? Hasta donde nuestra percepción encuentre esos bordes. Otro borde será este puente que atraviesa de un lugar al otro y otro borde posiblemente pueda ser este curso de agua, ¿sí? Entonces, los bordes también son linealidades y tienen que ver con esas referencias que de alguna manera contienen el espacio. Y habla también de los barrios como otro elemento dentro de la ciudad. Y dice que son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes, que están concebidas con un alcance bidimensional en el que el observador puede entrar, ¿sí? Entrar mentalmente y que son reconocibles por un carácter común que los identifica, ¿sí? Norbert Schulz nos decía, los barrios, las áreas, ¿sí? O las regiones, son esas porciones de territorios que tienen cuestiones homogéneas entre sí, que tienen características, que tienen cualidades similares entre sí. Algunos barrios pueden ser independientes, otros pueden estar relacionados entre sí. Vamos a poder reconocer distintos barrios, distintas áreas por distintas cuestiones, decíamos recién, de homogeneidad. En este caso vemos el croquis de la izquierda, un área de densidad alta con edificios muy distinto al croquis de la derecha, que son casas, evidentemente casas unifamiliares, de una densidad baja, con vegetación en el medio, ¿sí? Tienen características distintas, son áreas que tienen características distintas. En este caso, ¿podemos reconocer qué barrio es este? La La Boca. Boca. La Boca, muy bien. Y en donde este barrio tiene algunas características que lo hacen distinto de otros, ¿sí? Entonces, los colores, las texturas, la presencia de las personas haciendo actividades específicas que a lo mejor no se dan en otro barrio de la ciudad, no se dan en el microcentro o no se da este tipo de arquitectura no se da en Palermo, no se da, no sé, en otro barrio. Entonces, estas son las cuestiones que distinguen, que le dan identidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de la identidad? Que le dan identidad a un barrio, a un área por sobre otra. Kevin Lynch habla también de nodos y dice que son los puntos estratégicos de la ciudad, a los que el observador puede ingresar y que constituyen focos intensivos de los que uno parte o a los que llega, ¿sí? Decíamos también que son metas, ¿sí? Desde los lugares desde donde uno parte hasta donde uno llega, ¿sí? Los nodos pueden ser también al mismo tiempo lugares de confluencia, ¿sí? Y lugares de concentración. Entonces,
muestra algunos croquis en donde pueden verse distintas situaciones, que a lo mejor lo vamos a ver mejor en imágenes urbanas, distintas situaciones que son resueltas de distintas maneras, en algunos casos con más presencia del verde, en otros casos con más presencia de solado, en otros casos con colores, con distintos tipos de cualidades espaciales, pero donde los nodos son lugares donde la gente se junta, donde se reúne, son lugares que se destacan dentro de la trama urbana, ¿sí? Por justamente generar estos remansos, ¿sí? Estos áreas de confluencia que se distinguen unas de otras. Y por último tenemos los mojones, que son otro tipo de puntos de referencias que hay en la ciudad, pero donde el espectador, donde el observador no puede entrar, sino que son manifestaciones, son elementos exteriores, ¿sí? También los podemos llamar hitos, también lo podemos llamar llamadores, ¿sí? Hay muchos autores que los denominan como llamadores, que pueden ser algún elemento simbólico, pero también puede ser un edificio, puede ser una señal, puede ser un comercio o una montaña, en donde por lo general nosotros los mojones los utilizamos para, en las cuestiones cotidianas, para trabajarlos como puntos de referencia. Entonces, vos le podés decir a alguien, mira, para llegar a mi casa tenés que ir desde acá derecho hasta la verdulería de la esquina, ahí doblás a la derecha, seguís hasta llegar a una plaza y enfrente de la plaza te vas a encontrar con tal cosa, ¿sí? Entonces son elementos, puntos de referencias, hitos, mojones que tienen la característica de ser singulares, ¿sí? Dice Kevin Lynch, la característica física clave es la singularidad. Es único o memorable dentro de su barrio, dentro de su entorno, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar a lo mejor en un espacio público urbano, qué sé yo, en alguna plaza, ¿qué les parece que puede ser un mojón dentro de un espacio público urbano? En nuestras ciudades, algo real, digamos, a ver, cuéntenme algo real que se les ocurre que Una puede ser un fuente de mojón. agua. Una escultura, una fuente de agua, mirasoles, dice Andrés, puede ser incluso hasta el campus de la universidad, una pieza urbana, puede ser un mojón, fortalece el mojón, ¿sí? O sea, si nosotros ubicamos ese mojón, por ejemplo, hoy veíamos la Torre Eiffel. La Torre Eiffel no está en cualquier lugar, ¿no es cierto? Está dentro de una situación urbana, ubicado dentro de una situación urbana que lo jerarquiza, que le da ciertas perspectivas para que pueda verse, ¿sí? Entonces, el mojón también nos ayuda a fortalecer un nodo, ¿sí? En el caso por ejemplo, no sé, por ejemplo, de una plaza, de las plazas tradicionales de nuestras ciudades latinoamericanas, o podemos ir más profundamente en las plazas tradicionales de nuestras ciudades argentinas, generalmente en el centro hay un San Martín apuntando hacia los Andes, ¿no? Bueno, eso es un mojón, es un punto de referencia, es algo conocido. eh, Sabemos por nuestras experiencias, por nuestra percepción, que en el centro de una plaza, por lo general va a haber un San Martín y no va a haber un Sarmiento o no va a haber un Rosas, ¿sí? Va a haber un San Martín apuntando a los Andes. Eso tiene que ver, bueno, con la experiencia de la gente del lugar. A lo mejor si viene alguien de, no sé, de Suecia y ve la escultura en el centro de la Plaza de San Martín, no va a saber quién es, no va a saber a dónde apunta, ¿sí? Pero justamente fortalece la idea de centro, fortalece la idea de jerarquizar algún lugar. Em, Kevin Lynch plantea este tipo de croquis, en donde el croquis de la izquierda es el perfil de una ciudad, en donde por supuesto que el mojón sería ese edificio que sobresale. Y en el caso del croquis de la izquierda, el mojón, ¿cuál sería? La iglesia, ¿sí? La iglesia, dicen acá varios de ustedes. Entonces, en el croquis de la izquierda es fácilmente reconocible que hay un edificio, que hay un elemento distintivo que será el punto de referencia de toda esa cuadra o de toda esa área urbana. En este caso, les traigo este mojón, este punto de referencia, este hito que es en conmemoración
al Milenio, que está en la costanera de Vicente López en Buenos Aires. Y hago referencia justamente a este hito porque es algo, bueno, bastante significativo para nosotros, porque es la creación de Amancio Williams, que es un arquitecto moderno argentino bueno, tiene pocas obras, pero muy significativas, y donde estos elementos que fueron diseñados por él se constituyeron en puntos de referencia o se implantaron como puntos de referencia mucho después y de alguna manera caracterizan un lugar, caracterizan una situación urbana, le dan identidad y trabajan justamente como mojones, como hitos, como puntos de referencia. Entonces, en este caso, vemos los paraguas de Amancio Williams como un hito, como un llamador, como un mojón dentro de ese espacio en relación con el río, y en este caso lo vemos constituido de una forma diferente dentro de la ciudad, dentro de un perfil urbano, ¿sí? con una situación mucho más urbana, pero donde también se constituye, en este caso también con otra agrupación y con otra manera de agrupación y otra escala, también se constituye en un hito, en un punto de referencia. Porque que todos estos elementos tienen que interactuar y que tienen que estar trabajados de manera conjunta, ¿no es cierto? Para que haya una idea de totalidad, para que haya una idea de sistema, para que haya una idea de conformación sistémica tanto de una ciudad, de un espacio urbano, como en el momento que nos toque diseñar de nuestros diseños. Y uno de los ejercicios que hace Kevin Lynch y que, bueno, ahora lo van a hacer en alguno de los grupos después de la clase, tiene que ver con tomar esta ciudad o tomar este espacio urbano, ¿sí? Después el trabajo práctico número 4 va a ser tomar un espacio urbano y tratar de encontrar en la ciudad o en el espacio urbano cuáles son esos elementos que nombramos, cuáles son los barrios, los nodos, los mojones, las sendas, y localizarlos y ver cuáles son sus relaciones, cuáles son las relaciones que existen entre ellos, ¿sí? Entonces, estos relevamientos que hacemos sobre una ciudad o sobre un espacio urbano detectan fácilmente, como dice Kevin Lynch, la ambigüedad en la dirección, ¿sí? La ambigüedad en la dirección es lo que veíamos a lo mejor en esa ruta que se abría de la misma manera. El carácter del recorrido, el tipo de carácter, si es principal, si es secundario. Vamos a ver la diferenciación entre los elementos, cómo son las intersecciones, cuáles consideramos que son bordes, ¿sí? Siempre como decía Luisela, desde la mirada que tomemos, cuál es el carácter de los lugares, cuáles son las relaciones entre los elementos, dónde están los puntos focales, dónde están esos remansos dentro de la estructura, y si realmente son fácilmente reconocibles, ¿sí? Si la legibilidad es suficiente como para que sean fácilmente reconocibles. Ahora, como bien lo señalaba Luisela recién, la imagen va a ser cambiante a partir de un montón de situaciones, a partir de cómo nos ubiquemos nosotros como dentro de la ciudad, si la estamos analizando, si tenemos un plano o si la estamos viviendo, si estamos insertos dentro de la ciudad. La imagen va a ser cambiante también a partir de las distintas circunstancias a las que nos vamos a atender, ¿no? Entonces dice, una autopista es una senda para el que va manejando, para el que va transitando, pero es un borde para un peatón. Ninguno de los elementos existen de manera aislada, ¿sí? Todos estos elementos van a confluir, ¿sí? Van a ser parte de un sistema, de una idea de totalidad. La síntesis debería ser que los barrios están estructurados por nodos, definidos por bordes, atravesados por sendas y regados de mojones. Y por supuesto que los puntos de vista van a ser diferentes, ¿sí? En las distintas horas del día, en las distintas estaciones del año, ¿sí? En las distintas edades que tengamos o en las distintas experiencias o situaciones que hayamos vivido. Entonces, un espacio urbano va a ser diferente de día o de noche. A lo mejor si nosotros miramos este mismo espacio urbano de día, nuestro punto de referencia o nuestro hito será ese edificio circular o para algunos, o será el borde de ese edificio circular, pero si nosotros miramos la imagen nocturna, eso va a cambiar
¿sí? Y mirándola desde el mismo punto de vista, a lo mejor nuestro punto de referencia va a ser, no sé, el acceso a ese edificio circular, no el edificio en sí, sino el acceso que está tan jerarquizado, que está tan iluminado, y a lo mejor el borde se va a materializar en esta línea de iluminación que pasa por debajo del banco. En un espacio urbano también vamos a tener distintas situaciones, si el espacio urbano tiene una intervención o si no tiene una intervención, si el espacio urbano tiene distintas características a lo largo del año, ¿sí? En nuestras ciudades no vamos a tener una situación de invierno tan blanco, pero sí podemos tener situaciones diferenciadas a partir de los colores de la vegetación, a partir de la frondosidad de la vegetación, a partir de las actividades que se desarrollan. Vamos a ver entonces algunos ejemplos en donde vamos a tratar de detectar estos elementos fácilmente. Uno de los ejemplos, y que lo vamos a ver de manera mucho más pormenorizada, una palabra difícil, el lunes, es el Parque de la Villette. El lunes lo vamos a ver con Delia un poco más desmenuzado este ejemplo, pero ahora vamos a tener un primer acercamiento. El Parque de la Villette es un parque que está en París y que fue fue el primer parque temático que se reconoce, ¿no es cierto? Que fue objeto de un concurso, que fue un concurso que ganó Bernard Schumi, que es el autor de Concepto, Contexto y Contenido, este texto que trabajamos en las primeras clases, y en donde si nosotros miramos este parque a simple vista, podemos reconocer, por ejemplo, algunos mojones. ¿Qué les parece? Una de las estrategias de Bernard Schumi dentro de este parque, que es muy grande, que lo pueden visitar con Google Street View, recorre todo este parque por adentro, así que pueden ir a hacer una visita esta tarde si no quieren ir a tomar a una de las plazas de las ciudades, si no quieren ir a tomar mate en algún espacio urbano nuestro, si no los dejan por la cuarentena, pueden ir a caminar por la Villette. Y Bernard Schumi toma una estrategia de diseño que tiene que ver con materializar una cuadrícula, las aristas de una cuadrícula, en estos puntos de referencia que se llaman folies, que él le dice folies, les puso esa denominación, y donde desde una escala urbana y desde esta imagen aérea podemos ver como estos puntos de referencia que están a una misma distancia, que son todos rojos. Pero una vez que nosotros nos metemos en el espacio urbano, en ese parque y los recorremos, vamos a ver que cada uno tiene una resolución distinta. Uno es un bar, otro vende los recuerdos del lugar, otro es un centro de interpretación, otro así. Cada uno va teniendo un uso diferente y va a tener una resolución arquitectónica edilicia diferente, pero a esta escala, a una escala general, podemos ver que son puntos de referencia. Y cuando la gente va transitando por el parque, puede decir, bueno, lo ve, ¿sí? De manera dentro del espacio urbano, ve un elemento rojo y dice, bueno, estoy a tanto de esa otra folie, entonces me queda tanto por caminar, de aquel lado está esa otra folie y me queda, ¿sí? Son puntos de referencia que nos van ubicando en el espacio. De la misma manera, el que pasa por esta gran avenida puede encontrar otros puntos de referencia, como por ejemplo este edificio de la esquina. Entonces pasás por esta avenida y ves este edificio y decís, ah, acá empieza la Villette. ¿Sí? En esto lo que decía Luisela, depende de cómo nos posicionamos, son estos elementos que vamos a encontrar. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál les parece que es el nodo, el lugar de encuentro, de confluencia más importante que hay en todo este espacio urbano? ¿Cuál les parece que es? En esa Yo les punta que diría, está en el inferior izquierdo, profe, que parece un patio. muy bien, el vacío, la punta inferior izquierda, muy bien, excelente, excelente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la estructura de este parque nos dice claramente que este es el lugar principal. ¿Sí? Que fíjense que este lugar principal está contenido por esta senda, que tiene un techito, después con Delia lo vamos a ver un poco mejor, ¿sí? Fíjense que está contenido, está limitado, tiene este borde, tiene este otro borde que es el edificio, tiene este otro edificio del cual sale una senda que me lleva hacia otro lugar seguramente, ¿sí? Entonces todos estos elementos que fuimos viendo, los elementos, las componentes, los nodos, los mojones, las sendas,
son los que juntos estructuran, hace que la estructura de este parque urbano sea clara, ¿sí? Nosotros vemos de golpe de vista y sabemos que esto es una senda con vegetación, que esto es otra senda, ¿sí? Que esto es un espacio cubierto, que este es un lugar importante, ¿sí? Vemos que hay límites, que a lo mejor esto es un límite, es un borde, ¿sí? Vemos que esta avenida es un borde también muy distinto. A lo mejor para todo este parque urbano, el perfil urbano junto con el curso de agua también se manifiesta como un límite. Entonces podemos reconocer dentro de ese espacio urbano estos elementos que juntos hacen que el diseño sea reconocible, que la estructura sea clara, que sea legible. Bueno, este es un croquis de Bernard Tschumi donde vemos, bueno, estas primeras ideas, ¿no? Cómo él se plantea un espacio central, cómo se plantea algunas direccionales, dónde estarán los edificios. Los edificios fueron incorporados de manera posterior a partir de otros concursos de diseño, ¿sí? Son esas primeras ideas, después vamos a ver los despiezes. Imagínense que este concurso es de los años 80, ¿sí? Estas son las folies, ¿sí? Las folies que cada una, más allá de que de lejos vemos que son todas parecidas y que están ubicadas para que nosotros podamos entender el espacio urbano, vamos a ver cómo cada una tiene una resolución distinta, una función diferente, alguna tiene escaleras, otras no, algunas son solo miradores, otras tienen un bar, ¿sí? Y cómo es esa vivencia del espacio urbano. Este lo voy a pasar rápido porque lo vamos a ver con Delia después. Otro ejemplo que podemos ver y que podemos analizar es este, que es el Bavarian State Garden en Alemania. Tiene una síntesis que es la que vemos en la imagen de la derecha, en donde, bueno, el diseñador se vale de esto para explicar su proyecto, para empezar a diseñar, ¿sí? Acá vamos a ver cómo algunos de estos elementos después van a ser sendas, después van a ser, otros van a ser lugares, otros van a ser macizos de vegetación. Y entonces vemos, nos trasladamos a la izquierda, a la imagen de la izquierda, y vemos cómo estas ideas, estos elementos, se constituyen luego en arquitectura, ¿sí? Entonces vemos cómo este elemento pasa a ser esto que vemos por acá, que es un ingreso muy significativo que de paso tiene una conexión muy importante con el entorno. Fíjense que cualquiera de estas piezas urbanas que vemos no se limitan solamente adentro del terreno, sino que intentan buscar esas relaciones, esas conexiones con el entorno, ¿sí? En este caso, a partir de una senda, en otros casos, por ejemplo, como vemos acá, a partir de la vegetación, donde toman la vegetación que hay en el entorno y la vegetación se va metiendo, en algunos momentos en forma lineal, en otro a manera mucho más espontánea, y donde estos otros elementos, ¿sí? Que tienen una intencionalidad, se transforman muchas veces, bueno, en macizos de vegetación que están enmarcando alguna otra situación. Este es otro ejemplo, ¿sí? En este caso en Italia, y vamos a poder ir viendo el despiece de cada uno de las componentes que después van a hacer a ese parque urbano, en donde además de incorporar la vegetación, de incorporar las distintas piezas, ¿sí? Que acá lo vemos como caracterizadas por un tipo de vegetación específica, con un tipo de cobertura vegetal específica, pero de esa manera van caracterizando distintas áreas, ¿sí? No podemos llamar barrios a esto, pero sí podemos llamar distintas áreas. Y de la misma manera, cada una de las componentes que vamos incorporando de manera conjunta, de manera sistémica, se van convirtiendo en partes conectadas, vinculadas de ese sistema que en estos casos vamos a ir analizando y que más adelante las vamos a utilizar para resolver nuestros diseños. Esta es una frase que ya la habíamos puesto en otras placas, pero donde decimos que la más maravillosa cualidad humana y la más maravillosa cualidad que tenemos los arquitectos es la capacidad para imaginar lo inexistente, para poder darle forma y materializarlo, y lograr que eso sea bueno para otros seres humanos, ¿sí? Es la capacidad que tenemos nosotros como arquitectos y que de alguna manera es por lo cual estamos
en este caso y en este lugar.